Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Este es nuestro primer programa del año. Agradecemos a Dios y a ustedes como audiencia por habernos escuchado todo el año anterior y esperamos nuevamente que en este año podamos llegar a muchas más personas y podamos ayudar o impactar de alguna manera en sus vidas. Hoy estaremos tratando el tema de la depresión de invierno, llamada también Winter Blues, y vamos a hacer una serie de preguntas. Tal vez va a ser un programa que vamos a llevarlo a cabo en 2 sesiones y vamos a estar conversando con Omaida Marroquín, bachiller en psicología, y Yoconda Suárez, bachiller en psicología, también con una maestría en divinidad en un enfoque en la consejería familiar. Esperamos que sea de su agrado y de mucha ayuda en sus vidas. Y cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengan, nos puedan escribir al correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. Buenas tardes, Omaida. Buenas tardes, Yoconda. Vamos a empezar entonces con nuestro tema de hoy sobre la depresión del invierno, llamada igualmente Winter Blues. ¿Qué es la depresión del invierno? Conocida como trastorno afectivo estacional. Omaida, ¿te gustaría introducir un poco acerca de la explicación? Buenas tardes, Olivia. Buenas tardes, estimados oyentes. La depresión del invierno o Winter Blue es un subtipo de depresión que sigue un patrón estacional. Es muy común en la época de invierno, aunque algunas personas tienen estos síntomas durante la primavera también. El significado de la depresión es encogimiento, abatimiento, trastorno del estado de ánimo, sentimientos de abatimiento, depresión. Quiere decir hacia abajo, ¿no? Que se deprime. Ese es el significado de la palabra depresión. Gracias, Omaida. Yoconda, ¿te gustaría aportar algo acerca de la definición, por favor? Buenas tardes, estimada audiencia. Es importante que la depresión sea diagnosticada por un médico, porque podemos también confundirnos en lo que estamos experimentando. Añadiendo a los síntomas que Omaida estaba compartiendo, también pueden ser parte sentimientos en la persona. Por ejemplo, tristeza, ira. Puede haber ambos sentimientos, tanto tristeza como periodos de ira. El sentido de desesperanza, la fatiga, la falta de energía. Recuerden que la depresión, con lo que se estaba definiendo, su origen es en el diario pensar de la persona, en lo que la persona constantemente rumea y cómo esos pensamientos sirven para abatir o presionar hacia abajo a la persona y crean estos sentimientos de desesperación, muchas veces suicidio. Muchas personas pueden llegar a contemplar el suicidio. Pero hablando específicamente de la temporada de invierno, acá nosotros los latinos venimos de países cálidos, con climas muy agradables, y venir a un nuevo país ya es un shock, por decirlo así, para nosotros. Un gran cambio, una nueva cultura, un nuevo idioma. Y experimentar el invierno con el frío y no estar acostumbrada. A algunas personas les encanta el invierno, ¿no? Y ya vienen con esa ilusión, qué rico el invierno, la nieve, y salen y hacen actividades sociales que les ayuda a disfrutar. Pero a otras personas que no saben qué hacer cuando hace frío más que meterse en casa y no salir, porque le da miedo que se enfermen o que se caigan en la nieve o en el hielo, tienden a deprimirse, y más aún si no hay familia, no hay amistades, no hay contacto social. Es difícil realmente cuando uno no ha nacido en una condición climática como la que enfrentamos en Norteamérica, pero definitivamente necesitamos conocer y enterarnos, ¿no? de qué es lo que estamos realmente padeciendo, como tú decías,
para poder identificarlo y tratarlo adecuadamente. ¿Cómo se diferenciaría la depresión del invierno con una depresión clínica? La depresión de invierno es temporal, es estacional. Muchas veces es por falta del sol, de luz. Generalmente acá el invierno es muy corto y entonces eso no produce suficientes hormonas para que llegue al cerebro y puedan alimentarlo y puedan tener ese estado de ánimo alto. En cambio, la depresión clínica es una forma grave de depresión. Los síntomas son intensos y duran más, son más largos, ¿no? Pueden tener los síntomas más largo tiempo. Tenemos que también, como dijo Yoconda anteriormente, descartar si es una depresión clínica o una depresión estacional, ¿no? Según análisis que su doctor generalmente hace. Eso tenemos que siempre primero ver, porque muchas veces confundimos y decimos, no, estás deprimida. No necesariamente. Necesitas alguna sustancia para que te anime y te reactive los neurotransmisores del cerebro, para que estés en buen ánimo, estés activa. Ahora, tenemos que ver también, no solamente el clima es lo que deprime a la persona. El ser humano, el Señor nos ha hecho sociables, tener relaciones, la comunicación. Y cuando venimos a un país que es diferente de nuestro lenguaje, ahí es donde sufrimos también eso. La falta de comunicación, la falta de poder comunicarse con otras personas, el temor de no saber hablar, muchas veces nos aísla y nos sentimos mal. Y entonces nos sentimos mal y al sentirnos mal nos bloqueamos para estudiar el idioma del país y no podemos aprender. Por más que estudiamos, no se nos queda. Y es porque uno mismo ya hace ese prejuicio hacia uno. Entonces tenemos que diferenciar estos tipos de estados, ¿no? Claro que sí. Yoconda, ¿te gustaría agregar algo en este caso? Cuando Omaida hablaba sobre falta de luz solar, los inviernos, los días tienden a ser bien cortos, ¿no? Amanece o hay luz como eso de las 7:45, casi 8 de la mañana, recién hay luz, pero muchas veces no sale el sol. Son días nublados, días grises, y el sol se oculta cuando estamos hablando de invierno entre 4:30 y 5. Muy corto. Y por lo general, porque hay falta de esta luz, como Omaida explicaba, la tendencia es no estar tanto tiempo afuera. Siempre estamos dentro de casa, de lugares, de moles, porque como que no nos provoca salir. El hacer ejercicio, el salir a caminar, aun si el tiempo está no adecuado, pero el arroparse bien y el cuidarse para que nuestra mente produzca esta hormona del placer, de sentirnos bien con nosotros mismos, puede ayudarnos a encarar cada día esta depresión de tiempo, ¿no? Por el invierno. En este caso, creo que aquí responden un poco mi tercera pregunta, que era sobre identificar causas que provocan la depresión de invierno. Aquí ustedes muy bien lo apuntaban, el clima, la temperatura, los días cortos, la diferencia en cultura, ¿no? El estilo de vida, hay que adaptarse al cambio, el problema del idioma, la soledad, porque no tenemos apoyo de familiares o incluso en nuestros países tenemos a veces la oportunidad de tener a alguien que nos ayude en casa. Entonces todo eso te enfrenta a que si antes eras una persona muy relajada, ahora tienes que ser una persona adaptada en una cultura rápida, ¿no? Donde tienes que trabajar y tienes que ver la casa y tienes que ver a los hijos y hay un montón de actividades que suman y suman y suman que también desgastan mucho a las personas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podría identificar a una persona o decirle a una persona, oh, ten cuidado, estás cayendo en una depresión, anímate? Bueno, tenemos que ver primeramente el aspecto orgánico, ¿no? Hacer un chequeo general, un chequeo de análisis de sangre para ver si los neurotransmisores del cerebro está bajo su nivel, pierde su equilibrio
como la serotonina, la endorfina y otras hormonas que produce el placer y produce el bienestar, la felicidad, están bajos, no llega. Entonces eso produce también un estado de cansancio, un estado de depresión, de tristeza. También otras causas que puede ser es una pérdida del empleo, una pérdida de un ser querido, ¿sí? Una muerte, ¿no? Una separación. Entonces, eso tenemos que descubrirlo, estudiarlo bien, porque no podemos ir y decir esto tienes, sino saber la base, tener una base de un contexto de cómo ha sido desarrollado este tipo de conductas, ¿no? Ahora, también una de las principales manifestaciones de la depresión es el cambio total de conducta. Antes era uno activo, era comunicativo, muy sociable, cambia drásticamente en hacer se fatiga mucho, se aísla de la sociedad, trata de evitar relacionarse y cambia constantemente de conducta, de tristeza a la ira, ¿no? A la ofuscación. Claro, y también hay otra pregunta muy, muy unida, muy relacionada a esta anterior, sobre cuál es la conversación, y en este caso yo pienso en los niños más que todos. ¿Cómo puede un padre o cómo puede un familiar identificar que un miembro de la familia está cayendo en depresión, está actuando diferente? ¿Qué tipo de conversación o qué tipo va? Por eso es que yo digo que está un poco unido a lo que Omaida acaba de describir, de ciertas actitudes y de reacciones que a la persona se le ven. Pero también, ¿cómo podemos decir que puede pensar una persona que está cayendo en depresión? ¿Qué hay en su cabeza? Y en el caso de un niño, sobre todo, que es más difícil de identificar. Podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de cómo identificar, ¿no? Cuando una persona está pasando o un niño por depresión, la persona se va a aislar, aislamiento físico o si estamos hablando de un niño, un joven, permanece mucho tiempo aislado en su cuarto. Muy poco contacto o participación en actividades familiares, sociales, aun si se hacen en su propia casa. Falta de aseo. En el niño es muy común el falta de cuidarse a sí mismo. Entonces va a notar a su hijo o a su hija quizás que no se lavó los dientes, que apesta, que tiene el pelo desordenado o no se ha bañado y quizás como padre tiene que estar pendiente de eso, el falta de aseo. No va a querer ir a la escuela, no va a querer participar y quizás busque excusas o explicaciones que nadie me habla o no tengo amigos o nadie me entiende, se aísla. Si uno habla con los maestros también va a haber este comportamiento de aislarse, ¿no? Esta tendencia de aislarse. Y es porque el adolescente o el niño no sabe explicar más que me siento así. Y así es ese tristeza, ese decaimiento personal. Y puede estar combinado con la ira o la ansiedad también. Hay que observar. El médico de familia puede ayudarnos a poder definir, ¿no? Si es necesario un diagnóstico. Como creyentes tenemos la oración y también debemos de usar de los conocimientos que el Señor nos da en la medicina, en lo que los médicos no puedan proveer, porque todo eso le pertenece a Dios. Mucha gente tiene la tendencia en pensar de que si uno va al médico entonces no está confiando en Dios. Y es totalmente fuera de lo que Dios habla en su palabra. Dios es dueño de la medicina, Dios es dueño de la ciencia, todo eso Él lo creó y no debo de alejarlo del campo espiritual con lo físico. Debemos de buscar ambos y ver maneras de cómo pueden ayudar a la persona. Gracias, Yoconda. Es triste pensar en que uno no puede identificar con tiempo una situación de crisis en un niño o en un ser querido, en alguien cercano, que llega al punto hasta de pensar en un suicidio. ¿Qué piensan ustedes como latinos viviendo en Norteamérica?
¿Cómo podemos combatir la depresión? ¿Cómo podemos no solo identificarla como hemos conversado hasta ahora, pero ayudar a esa persona, ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a un hijo o a un ser amado? Me voy a cernir primeramente de la etapa del niño. Aparte de lo que dijo, las características que Yoconda dijo sobre el niño cuando está deprimido, también influye mucho la concentración. Hay una disfuncionalidad en concentrarse, en tomar atención, y muchas veces tienen las notas bajas porque no toman atención, paran muy distraídos, ¿no? La mente no sabe cómo concentrarse porque hay otras cosas que le están invadiendo al niño, y como dijo Yoconda, no sabe cómo explicarse, pero eso tenemos nosotros que ser cuidadosos y estar siempre pendiente de nuestros hijos para ver los síntomas, la sintomatología, ¿no? Las características, y poder ir al doctor, como dijo anteriormente, o a un terapeuta para saber cómo ayudar al niño a salir de ese estado de depresión. Ahora, estando como latinos acá en Canadá específicamente viviendo, generalmente los latinos somos muy sociables, ¿no? Debemos de tener actividades, nosotros mismos buscar actividades. No debemos de tener temor por el idioma, sino nosotros mismos empujarnos, animarnos a tener actividades para estar nuestra mente activa y distraída, y no estar pensando en cosas negativas. Tenemos que buscar reuniones con otras personas, reunirnos, si no quieren salir, invitar a la casa para poder conversar. Por ejemplo, nosotros en el ámbito cristiano, nosotros podemos involucrarnos más en actividades en la iglesia, servir al Señor, ¿no? Servir al Señor, eso nos va a ayudar cuando estamos caminando más cerca del Señor, nos va a ayudar bastante a aliviar esos pensamientos negativos, esos pensamientos depresivos que tiene la persona. Entonces tenemos que tener una relación también más directa con el Señor. ¿Y cómo la tenemos? A través del estudio de la palabra. Es necesario tener estas reuniones de hermandad para poder aprender la palabra. Y el Señor nos va a ir hablando a través de su palabra. En su palabra dice que es viva y eficaz, ¿no? En Hebreos 4:12. Entonces es necesario, porque a través de la palabra el Espíritu Santo te va a hacer entender lo que Dios dice. También vemos, hablando, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, evitar pensamientos negativos, mantenerte ocupado, ¿no? Ya yo me estoy adelantando más a otro tema. Yoconda, ¿te gustaría agregar algo? Solamente quizás usando lo que Omaida estaba mencionando sobre la importancia de relacionarnos con otros. Me gustaría tirar esta palabra, y es conexión. No solamente estar en contacto con otros, pero conectarnos con otros. Y con eso quiero decir que muchas veces nuestras relaciones son muy superficiales. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Ok. Y ahí termina. Cuando hablo de conexión es preocuparme realmente por la otra persona. Cuéntame, ¿fuiste al médico? ¿Y qué te dijo? ¿Y hay algo que puedo hacer por ti? La próxima vez que vayas, dime para orar por ti. Conectarme con la otra persona donde el amor sincero se ha transmitido, la preocupación, el ser honestos, ¿no? Que nos necesitamos unos a otros. La comunidad cristiana o la familia cristiana está para motivarnos, no para dividirnos, ni para herirnos, ni para tirarnos la Biblia por la cara, pero para reconciliarnos a Dios y unos con otros. Buscamos motivarnos como cuerpo de Cristo, motivarnos al amor, motivarnos al servicio, como dice Hebreos 10:25. Venimos de otros países de Latinoamérica, pero tenemos diferentes culturas, diferentes formas de decir las cosas, muy graciosas, por si acaso, que para algunos países una cosa suena cómico, para otras es serio, etc. Conocer nuestras etnias, nuestras culturas, nuestras comidas, eso lo podemos compartir con personas de otros países que no son de mi país. Es lamentable que cuando nos conectamos en la iglesia forme mi grupito, gente de mi país nomás.
donde solamente hablo lo que sucede en mi país y comparto lo de mi país porque lo de mi país es lo mejor que los demás países, ¿no? Un etnocentrismo. Pero no, debo de moverme más allá y conocer la cultura de otro país, las tradiciones, la comida, y así verdaderamente conectarnos. Claro que sí. Definitivamente hay un impacto al llegar a una cultura nueva, a un nuevo país, pero también es un problema de aptitud el nuestro, de podernos relacionar, perdón, de podernos relacionar y tener la intención de conocer personas, de conectarnos, como decías, eh, identificándonos con grupos que hay donde vivimos, que sean de nuestra habla hispana, y primeramente, ¿no? Pero siempre es bueno también adaptarse a la cultura del país donde uno está, ojalá aprendiendo el idioma también, ¿no? Es muy importante. Ahora, también hay tratamientos, fármacos, terapia, consejería bíblica, complementando lo que sería actividad, aumentar la actividad, aunque sea el invierno, tratar de tener más conexiones, ver de otra manera la situación de la estación de invierno, pero ¿en qué momento debemos de considerar los fármacos, las terapias, la consejería bíblica? ¿Es bueno esto? ¿No es bueno? ¿Qué opinan sobre esto, sobre esta ayuda? Sí, como mencionaba anteriormente, es necesario primero el diagnóstico médico. Si es orgánico, necesita fármacos antidepresivos. Si falta de vitamina D por la falta de luz, hay que tomar vitamina D según lo que aconseje o diagnostique el doctor, ¿no? Pero si de esto no es todo, no necesita ningún tipo de fármacos o vitaminas, entonces la consejería bíblica. La consejería bíblica es muy importante, donde se va a ayudar a la persona a cambiar de pensar, a cambiar de pensamiento. Como decía Gioconda, el ser humano tiende a rumiar sus pensamientos, especialmente las noches o cuando están solos. Rumean, comienzan a pensar y se concentran de tal manera que olvidan el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio se aíslan. Entonces tenemos que tener una consejería bíblica y a través de la palabra del Señor, Él nos va a cambiar la manera de pensar. Nos va a cambiar la manera de pensar, ¿no? En Romanos 12:2, ahí nos dice Pablo que debemos de renovar nuestro pensamiento. No debemos de conformar nuestro pensamiento a este sistema o a lo que nos rodea, sino debemos de renovar, de cambiar nuestra manera de pensar para conocer la buena voluntad de nuestro Señor, ¿no? Cuando nosotros nos concentramos en conocer la voluntad de nuestro Señor, el Señor automáticamente nos va a quitar esas ideas negativas. No nos va a quitar de la noche a la mañana, porque es un proceso y todos los días tenemos que trabajar en ese proceso. No es fácil, pero sí va a ser posible a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que estudiar la palabra bien, porque a través de su palabra Él nos alienta, nos da esperanza, nos anima a seguir adelante, como animaba a su pueblo de Israel cuando iban a una batalla, que se esfuercen y sea valiente, que yo estaré con ellos, ¿no? Entonces, después hablamos al respecto de la Biblia, otra más. Gioconda, ¿quisieras agregar algo? Referente a los fármacos, hay que recordar que toma de 3 a 4 semanas para que hagan efecto en el cuerpo de uno, porque muchas personas he oído que empiezan a tomar y a la semana o 2 semanas no me hace nada, dejan de tomarlo. Y el error es cuando uno no es consistente o constante en tomar sus vitaminas o lo que el doctor ha prescrito, porque no da resultado, pero toma 3 a 4 semanas y en algunos casos, depende si se está tomando otras pastillas, puede tomar hasta 2 meses para que el cuerpo recién empiece a producir los efectos que uno desee. Hay que ser pacientes. Cuando se habla del rumeo o cuando sobrepensamos o pensamos más allá, siempre nos centramos en uno mismo. La tendencia es victimizarnos
pensar, mira, yo soy una víctima, todo lo que sufro, o cómo me ha causado daño el estar en este país, o el invierno me hace daño, nos victimizamos a nosotros mismos. Uno es el centro y realmente con la consejería bíblica uno trata de ayudar a la persona a que se mueva más allá de sí y piense fuera de uno mismo, que es tener la mente de Cristo, que nos invita al creyente al servicio a otros. Porque cuando yo sirvo a mi prójimo, entonces el bienestar de la otra persona va a estar en mi mente, en cómo ofrecer lo mejor, dar lo mejor, y no tanto yo en pobre mí lo que estoy sufriendo. El servicio nos da un sentido de propósito a nuestras vidas. Entonces, toda persona que está deprimida hay que empujarla a actos de servicio, poco a poco, pequeños pasos. Filipenses 4 habla de que todo lo que es justo, bueno, agradable, si hay virtud alguna, en esto pensad. Para que puedan leerlo, Filipenses capítulo 4. Gracias, Yoconda y Omaida. Y para finalizar, tratando de hacer un resumen de todo lo que hemos conversado esta noche, me gustaría que habláramos un poco porque identificamos los fármacos y hablamos de terapia y consejería bíblica como complementos, pero también sería bueno un poquito, ustedes que son psicólogas, que nos definieran un poquito en cuanto cuando se habla de depresión y se habla de ansiolíticos, de diferentes tipos de tratamientos que hay. No sé si todo es relacionado con la depresión o depende de diferentes síntomas que se dan. Primeramente tenemos que descartar el aspecto biológico, ¿no? ¿Cómo lo descartamos? Con el doctor médico de familia le mandan una serie de análisis para ver si hay alguna insuficiencia en el organismo donde no está alimentando el cerebro a los neurotransmisores que produce el ánimo y el ser sociable y estar contento, ¿no? Eso tenemos que descartarlo con una visita al médico. Cuando hay cuando hay una depresión por un caso totalmente brusco, entonces sí se puede ver y necesita. Entonces los doctores siempre tienden a recetar antidepresivos por un tiempo. No depende, ¿no? Por un largo tiempo no, sino por un tiempo hasta que la persona se vaya estabilizando, ¿no? La depresión y la ansiedad son desórdenes diferentes, pero las personas que experimentan depresión experimentan efectos similares a la ansiedad o similares a lo que las personas con ansiedad. Por ejemplo, las personas ansiosas son nerviosas, irritables, problemas de concentración, como se estaba hablando, y problemas en el dormir, muy similares a la depresión. Cada desorden tiene su causa, su propio comportamiento, pero son muy similares y pueden estar relacionados. Y en este caso la medicina varía, ¿no? Sí. Dependiendo si se identifica depresión o ansiedad. Entendido. Muy interesante. Ojalá, estimada audiencia, que haya sido de utilidad para ustedes la introducción de este tema. En la segunda parte estaremos hablando desde el punto de vista bíblico, qué dice la Biblia en cuanto a la depresión, y vamos a estar hablando también de posibles soluciones que pueden ayudar a salir de esta situación en nuestras vidas, especialmente en los meses de invierno que experimentamos en Norteamérica. Muchísimas gracias por su atención. Los estaremos escuchando nuevamente la próxima semana. Y si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, por favor, comuníquense a través de nuestro correo electrónico consejería.armonía164@gmail.com, y también pueden visitar la página web de la iglesia, iglesiaarmonía2.wixsite, wixsite.com/página web, o en el Facebook también en la Iglesia Bautista Armonía de Mississauga. Muchísimas gracias por atención, que Dios les bendiga.